Bienvenidos a Arte Nativo. Arrancamos con toda la actualidad cultural de Motril, marcada estos días por la Feria del Libro y una programación repleta de presentaciones, teatro, música y actividades para todos los públicos. Hoy repasamos además nuevas propuestas de teatro aficionado, exposiciones y otras citas destacadas de la agenda cultural. Comenzamos. Motril vive estos días una intensa programación cultural con motivo de la celebración de la Feria del Libro, organizada por el Área de Educación del Ayuntamiento de Motril, que hasta el próximo 30 de mayo convierte distintos espacios de la ciudad en punto de encuentro para lectores, escritores y amantes de la cultura. Presentaciones literarias, talleres, cuentacuentos, teatro, exposiciones y firmas de autores conforman una programación pensada para todos los públicos. Motril daba este miércoles el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Feria del Libro, una cita cultural organizada por el Área de Educación del Ayuntamiento de Motril que hasta el próximo 30 de mayo llenará la ciudad de presentaciones literarias, talleres, teatro, cuentacuentos y encuentros con autores. La inauguración contaba con la presencia del escritor Jorge Díaz, integrante junto a Agustín Martínez y Antonio Mercero del conocido seudónimo literario Carmen Mola, fenómeno editorial de la novela negra española. Antes de la presentación, el autor fue recibido en el Ayuntamiento de Motril por la alcaldesa Luisa García Chamorro, la concejala de Educación Maite Jiménez y miembros del equipo de gobierno, quienes le dieron la bienvenida a la ciudad. Durante el encuentro institucional, el escritor firmó en el libro de honores del Ayuntamiento y recibió un detalle conmemorativo de su paso por Motril. Asimismo, aprovecharon la ocasión para que el autor les dedicara y firmara sus ejemplares. En el Teatro Calderón, el autor participó en la inauguración oficial de la Feria del Libro. Estuvo a cargo de la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, quien destacó que si algo define este año a la Feria del Libro es su crecimiento, poniendo en valor la amplia programación cultural y la gran participación de autores y público. Estos días no solo se convierten en una cita cultural más en nuestro calendario. Entendemos desde este equipo de gobierno que es la expresión de nuestro compromiso con la educación, con la cultura y con todo aquello que nos ayuda a construir el modelo de ciudad que queremos. Hoy, por fin, inauguramos oficialmente esta nueva edición de la Feria del Libro de Motril, que vuelve a llenar nuestras calles de historias, de autores, de lectores y de vida para que la literatura deje de ser algo distante y se convierta en experiencia viva, cercana y, sobre todo, compartida para todos los públicos. Desde hoy hasta el 30 de mayo, Motril vuelve a convertirse en un gran punto de encuentro con los libros. Y si algo define esta edición de la Feria del Libro es precisamente su crecimiento. Crece en programación, crece en calidad y crece en la capacidad de atraer a voces relevantes del panorama literario actual. Asimismo, añadió que esta Feria del Libro es el resultado de un trabajo colectivo en el que participan instituciones, librerías, autores y asociaciones culturales, destacando la implicación de todos para convertir a Motril en un referente cultural durante estos días. Esta feria es, en definitiva, el resultado de un trabajo colectivo y de una convicción absoluta que tiene este equipo de gobierno, la de que la cultura no es un complemento, sino una necesidad. Una ciudad que lee es una ciudad que piensa. Es una ciudad que dialoga y es una ciudad, por lo tanto, que progresa. Y me gustaría cerrar retomando unas palabras de Miguel de Cervantes que ya subrayé en la presentación y que hoy cobran aún más sentido al inaugurar oficialmente esta feria. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Ojalá que estos días en Motril sean precisamente eso, un encuentro con frases que nos acompañen, frases que nos inspiren, con historias que nos transformen y con libros que queden con nosotros mucho después de que la feria haya terminado. Así que vamos a disfrutar todos de esta maravillosa Feria del Libro y declaro, por lo tanto, inaugurada la Feria del Libro de Motril. Tras las palabras de la alcaldesa, comenzó la charla con Jorge Díaz, conducida por la periodista Isabel Moreno. El autor repasó la trayectoria literaria de Carmen Mola y acercó al público los entresijos de este fenómeno literario, compartiendo además algunas anécdotas sobre el proceso creativo y el éxito alcanzado con las novelas. Entonces, fue cuando los tres empezamos un día a hablar de la diferencia que había entre trabajar como guionista y trabajar como escritor, porque los tres habíamos publicado novelas.
Entonces la vida del guionista pues son reuniones muy divertidas, normalmente en las que se dispara en todas las direcciones, en las que se dicen cosas. Los guionistas suelen ser gente ingeniosa y entonces son reuniones en las que te lo pasas muy bien. Y sin embargo, cuando tú estás escribiendo una novela, estás tú solo en casa, te aburres, hay días que no se te ocurre nada, hay días que todo funciona bien, pero hay otros que dices, joder, ¿cómo salgo de aquí? Y sin embargo, llegas a una reunión con tus compañeros guionistas y pues muchas veces te das cuenta del talento que tienen tus compañeros y de lo que tú te puedes aprovechar de ese talento. O sea, es muy difícil que los tres tengamos un día malo. A lo mejor hoy a mí no se me ocurre nada, pero los otros dos tiran del carro. También habló de que ganar el Premio Planeta 2021 con la novela La Bestia les cambió la vida, tanto a nivel personal como profesional, destacando la enorme repercusión que supuso para la trayectoria de Carmen Mola y el impacto que tuvo en la difusión de sus novelas entre nuevos lectores. Escribimos La Bestia, nos presentamos al Premio Planeta y lo ganamos. Claro, y ahí es donde viene el boom, ¿no? No, y ahí además era, ¿por qué nos presentamos al Premio Planeta? Por vanidad. O sea, nosotros resulta que éramos escritores famosos, pero nadie lo sabía. Claro. Entonces, a mí me podía llamar a lo mejor un amigo y decirme, tienes que leer a una tal Carmen Mola. O me encontraba con otro escritor, porque yo ya había publicado novelas antes, y me decía, ¿tú has leído a Carmen Mola? Yo no lo veo tanto como dicen. Yo, claro, yo lo borraba de la agenda inmediatamente, pero ganamos. Y ese momento de Carmen Mola y se levantan... No, y nos levantamos los tres y sobre todo el lío de después. O sea, el momento fue impresionante, el rey, las mascarillas, el discurso, no sé qué, pero es que inmediatamente después la gente de Planeta, que es maravillosa, te empieza a llevar de un lado a otro y, o sea, yo solo os digo, nos dejaron en el hotel porque, claro, esto es una cena, después hay una rueda de prensa, después te empiezan a llevar a sitios que tú... Radio Cadena Caracol. A ti te ponen un micro y, o sea, a mí me ponen un micro y hablo, me da igual. Y entonces todo eso, y nos dejaron en el hotel como a las 3 de la mañana. Ahí enciendes el móvil y resulta que tienes 400 WhatsApps. Tras la conversación en este encuentro cercano con los lectores, Jorge Díaz participó en una firma de libros en la Plaza de España, donde le esperaba un gran número de seguidores y amantes de las novelas de Carmen Mola, que aprovecharon la ocasión para compartir impresiones y llevarse sus ejemplares dedicados. Un admirador de la obra de Carmen Mola, ¿no? De la obra de Carmen Mola y de la historia en sí de Carmen Mola, porque como bien ha dicho Jorge durante su intervención, la verdad que fue un secreto, que luego fue un secreto a voces, pero que finalmente ha resultado ser un fenómeno literario, ¿no? Y eso, todo lo que hay ahí detrás, pues es fascinante. Genial, ¿qué libro te va a firmar? Pues Infierno, que es el último que me he leído de ellos. No es el último en su cronología literaria, pero bueno, es el que tenía más a mano, la verdad. Sí, ¿cuántos te has leído? Pues con este creo que 6. Y los que salgan ya, estoy enganchado a Carmen Mola y todo lo que publique, la verdad que lo leeré ávidamente. Pues a la firma del libro de los autores de Carmen Mola, de uno de los autores de Carmen Mola, del libro del Clan, aunque bueno, no hemos leído toda la saga, y varios libros que tienen más, y hemos venido a verlo y a hacer alguna preguntilla. Yo traigo La Bestia, y mi mujer trae el del Clan, que es el que estaba promocionando. Sí, como dice, enganchado, ¿no? A Carmen Mola. Sí, la saga entera es muy buena. ¿Por qué os gusta? Por la tensión que genera en el libro y toda la historia en sí, toda la trama, es muy buena. Desde el principio hasta el final engancha. Y encima vi que no venía al final Juan del Val, pero luego estuve mirando y como venía, lo de Carmen Mola, yo me he visto la serie, tal, no sé qué, y me ha encantado. Le voy a hacer una preguntilla que es más bien que si me la puede decir y tal, de que si ellos fueron los que eligieron a la actriz, a Nerea Barros, para la serie, o cómo fue y por qué se inspiraron en ella y tal. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de Carmen Mola? Pues la verdad, la manera de, por ejemplo, de sorprenderme, como ha dicho ahí al principio, de que no fuese un asesinato como tal, sino que fuesen varios. Yo me quedé pensando cuando dijeron
es que puede ser que esté el asesino en la calle, no sé qué, eso me llamó muchísimo la atención, la verdad. ¿Qué libro tienes para que te firme? Bueno, pues tengo La novia gitana, La red púrpura, La nena y ahora el del clan, y nos falta el de la madre. Que si tiene ¿Pero todo es tuyo? Sí, sí. Que si tiene alguno en su casa, como ha dicho que tiene tanto, que nos lo puede regalar también. El de la madre, que nos falta, que nos lo regale. Pues he venido a la presentación y a la firma del libro de este autor. Y seguidor de las series como guionistas que han estado haciendo y que siguen haciendo ellos también. ¿Cuánto se ha leído? Pues voy por el segundo. ¿Y el que más le gusta? La novia gitana, que es el que traigo para que me firme. Otra de las actividades destacadas desarrolladas en la tarde del miércoles fue un café literario celebrado en la Biblioteca de Santa Adela, un encuentro pensado para compartir emociones, inquietudes y experiencias a través de la literatura en un ambiente cercano y acogedor frente a un café. La actividad reunió a mujeres de los barrios de Santa Adela y Varadero que pudieron escuchar y comentar distintos textos literarios vinculados a sus propias vivencias, inquietudes y maneras de entender la vida. Un espacio de diálogo y convivencia donde la literatura se convirtió en un punto de encuentro para compartir reflexiones, sentimientos y todo aquello que los libros pueden aportar a nivel personal y colectivo. Durante toda la tarde, numerosos autores participaron en sesiones de firmas en las diferentes casetas instaladas en la Plaza de España, en una jornada marcada por el ambiente cultural y el continuo paso de lectores y visitantes. Las casetas se convirtieron en un auténtico punto de encuentro entre escritores y público, permitiendo a los asistentes conversar con los autores, descubrir nuevas publicaciones y llevarse ejemplares dedicados. La feria se presenta además como un gran escaparate literario donde encontrar las últimas novedades editoriales, conocer de cerca el trabajo de autores locales y descubrir auténticos tesoros literarios entre los libros expuestos por librerías y editoriales participantes. Durante la tarde, vecinos y visitantes disfrutaron de un ambiente animado en pleno centro de la ciudad, consolidando una vez más la Feria del Libro como una de las citas culturales más destacadas del calendario motrileño. Entrada la tarde, la joven orquesta Ciudad de Motril acompañó musicalmente la jornada, aportando un ambiente especial y llenando la Plaza de España de música en directo durante el desarrollo de las distintas actividades programadas. Bueno, pues vamos a interpretar un conjunto de obras que son compuestas para cuarteto de cuerda, bueno, son arreglos, y pues aquí venimos pues a echar el rato. Son piezas muy cortas, pero son bastantes. Somos 5 violines y un cello. Y pues dentro vamos a interpretar obras de bandas sonoras, canciones populares conocidas, también de obras clásicas.
El viernes comenzará la celebración con el primer congreso Educando en Valores, previsto a las 9:30 de la mañana en el Centro de Desarrollo Turístico. Ya por la tarde, el paleontólogo y divulgador científico Francesc Gascó presentará su libro Extinguiéndonos en el Centro de Arte José Hernández Quero a partir de las 6 de la tarde. Paralelamente, la Plaza de España acogerá nuevos talleres infantiles, la representación del cuentacuentos Tito Detective de Irene Torres, mientras que Villa Astrida ofrecerá la actividad La literatura a través del chocolate, dirigida al público adulto. El Teatro Calderón será escenario de la obra El regreso de Andersen, organizada en colaboración con el área de cultura, y la Casa de la Palma acogerá una tertulia sobre los libros que marcaron tu vida. Además, el Centro de Arte José Hernández Quero inaugurará una exposición de relatos ilustrados del taller de arte de Andrea Castilla. La programación continuará el sábado con un taller de títeres y la entrega de premios a los mejores lectores de 2025 de la Red de Bibliotecas de Motril. Por la tarde, la escritora Susana Martín Gijón presentará su novela La Capitana en el Teatro Calderón, con entrada libre a las 8 de la tarde y posterior firma de ejemplares en la Caseta Municipal de Educación instalada en la Plaza de España. En este mismo espacio, Cristina Arquero ofrecerá el cuentacuentos Tengo un volcán. El escritor granadino Fex Maldonado acaba de publicar Los últimos destellos, la novela con la que pone fin al universo literario iniciado en 2023 con La luz de Granada y continuado posteriormente con El legado eterno, una trilogía donde Granada, sus leyendas y sus rincones más desconocidos se convierten en el escenario principal de historias cargadas de suspense, secretos familiares y mucha emoción. La ciudad de Granada vuelve a convertirse en uno de los principales escenarios de la obra de Fex Maldonado, quien acaba de presentar Los últimos destellos, la novela que pone fin a la trilogía La luz de Granada, una saga literaria de misterios e intriga histórica ambientada entre Granada y Madrid y desarrollada en algunos de los rincones más emblemáticos y enigmáticos de ambas ciudades. Publicada por la editorial Baker Street, la trilogía mezcla suspense, arquitectura, patrimonio y leyendas urbanas a través de una trama donde pasado y presente se entrelazan constantemente alrededor de la misteriosa Orden de Dauro, una sociedad secreta que conecta las tres novelas. La historia comenzó en 2023 con La luz de Granada, donde Germán, un joven estudiante de arquitectura, recibe un extraño mensaje el día de su 22º cumpleaños. A partir de ese momento, inicia un recorrido lleno de enigmas por lugares como el Albaicín, el río Darro o la Alhambra, descubriendo secretos ocultos de la ciudad. La segunda entrega, El legado eterno, amplió el universo narrativo trasladando la trama a una investigación marcada por antiguos diarios, un funeral familiar y nuevos misterios conectados con distintas épocas históricas. Ahora, Los últimos destellos sitúa la historia 4 años después de un devastador terremoto que sacudió Granada y transformó para siempre la vida de sus protagonistas. Es una historia nueva, totalmente diferente, que se ubica 4 años después de los sucesos que ocurren tanto en La luz de Granada como en El legado eterno. Ya recordad que estas dos novelas iban en paralelo, son historias que se pueden leer de manera independiente, pero transcurren a la vez, por lo que Los últimos destellos es una narración que habrá que leerla después de haberse leído estas dos, porque ocurrirá 4 años después, los personajes han evolucionado, han tenido que tomar decisiones y se van a volver a encontrar, y ahí surge un poco la chispa de esa última novela. Tanto El legado eterno como La luz de Granada terminan con un terremoto que sacude la ciudad de Granada. Ese terremoto va a sacudir también las vidas de los protagonistas, por lo que 4 años después ellos van a todavía tener esas consecuencias tanto personales, ¿no?, como profesionales, y eso es lo que va a hacer un poco que se mueva un poco la historia. Necesitaba que esos personajes tomaran algunas decisiones y se alejaran. Por ejemplo, hay un protagonista que es Germán, que es con el que más identificado me puedo sentir yo. Necesitaba que se alejara de Granada, que tomara la decisión de irse de la ciudad. No, muchas veces no ocurre eso, tenemos que alejarnos de nuestro entorno, ¿no?, y de nuestro hogar para darnos cuenta de lo que realmente tenemos, ¿no? Y yo creo que era un punto de inflexión importante para él, para que se diera cuenta de quizá lo que estaba perdiéndose, ¿no?, al haber abandonado su tierra y ponerlo en la situación límite de decidir, ¿vuelvo a Granada o ya afronto esa decisión que tomé? Fex Maldonado ha explicado que esta tercera novela tiene una carga emocional mucho más intensa, centrada en las heridas del pasado, la memoria y la necesidad de reconciliarse con uno mismo. Pues vital, al final, ¿no? Yo creo que somos pues siempre parte de una sociedad, necesitamos relacionarnos, y en este sentido en las novelas hablo mucho sobre cómo crecemos, ¿no?, en el ambiente en el que cada uno se siente cómodo y se siente seguro. Para mí es muy importante hablar, por ejemplo, sobre la familia,
¿no? Que por suerte pues muchas veces nos sentimos arropados por ella, pero también hay situaciones en las que tenemos que alejarnos de la familia, ¿no? Y tenemos que crearnos nuestra propia familia. Habrá personajes de la saga que tengan que apostar por esa familia creada, ¿no? Y no la natural. Y creo que reflejar esas diferentes relaciones que al final son fruto de la realidad, ¿no? Y de la sociedad actual en la que vivimos, pues era importante, ¿no? Darle visibilidad. Bueno, Granada es la ciudad principal, ¿no?, que aparece en la novela, pero en esta ocasión, ¿qué rincones también te han inspirado para esta última? Pues Granada efectivamente sigue siendo como ese protagonista, ¿no? Al final vamos a tener de nuevo un mapa que vamos a recorrer con localizaciones que están por el centro de la ciudad, pero igual que pasaba en el Legado Eterno, que salíamos hasta Motril, ¿no? Nos veníamos aquí a la costa y teníamos que recuperar algunas leyendas de la historia de Motril. En este caso, como decía Germán, se va a ir a Madrid. Entonces Madrid va a ser un gran escenario de estas novelas. Vamos a descubrir algunos edificios patrimoniales que tienen mucho sentido que aparezcan en estas novelas, como por ejemplo el Museo Arqueológico Nacional, ese lugar que tenemos en Madrid que recopila, ¿no? Y tiene un montón de piezas de diferentes lugares, en concreto tiene piezas de Granada muy importantes a nivel arqueológico. Y además de Madrid y de la capital, también ha sido una oportunidad para descubrir algunas localidades del cinturón de Granada a las que voy a acudir en esta novela para descubrir, por ejemplo, esas grandes villas romanas que teníamos alrededor de la ciudad y que ahora mismo están en pleno hallazgo arqueológico y que se están descubriendo, ¿no?, en este momento. Bueno, tu historia mezclan suspense, patrimonio y leyendas. ¿Cómo consigues equilibrar todos estos ingredientes? Pues intento que el equilibrio haga que a veces se difuminen los límites, ¿no? Y que cuando estés leyendo las novelas llegue un momento en el que pienses si realmente eso ocurrió o eso ha sido invención del autor, ¿no? Y me da mucha alegría cuando los lectores me lo dicen, cuando a lo mejor hacemos una ruta literaria y les cuento algún hecho histórico o vamos en concreto a ver un edificio que sale en la novela y algunos se quedan sorprendidos y me dicen, anda, yo pensaba que esto no existía, que esto te lo había inventado, ¿no? Entonces, llegar a ese punto de jugar con esa idea me parece que es muy atractivo, porque al final la creatividad, ¿no?, y la imaginación pues te puede hacer navegar por esos límites y creo que es muy interesante, ¿no?, que le da ese punto también de enganche a la historia. El escritor ha valorado además la gran acogida que ha tenido La Luz de Granada desde su publicación, alcanzando varias ediciones y consolidando una comunidad de lectores interesada por las historias ambientadas en la ciudad nazarí. Yo no me esperaba para nada de esto. Es verdad que bueno, que la novela La Luz de Granada empezó a crecer poco a poco. Llegó un momento en el que bueno, pues se hizo más viral en redes a través de unos vídeos que hicimos y eso me permitió llegar a mucha gente. Y todavía me sorprende, ¿no?, mucha gente cuando descubre las novelas por primera vez, ¿no? Y esa cantidad de mensajes que todavía sigo recibiendo de cómo les conecta tanto con la ciudad. Tenemos una suerte muy grande de poder vivir en Granada, ¿no?, que es una ciudad que nos conecta no solo a los que vivimos aquí, sino que su magia se expande y hay muchos lugares de España y de fuera, ¿no?, que todavía tienen personas que se conectan con Granada, ¿no? Y conectarse a través de Granada, a través del libro, me sigue pareciendo mágico, ¿no?, una maravilla, y la verdad que estoy muy satisfecho por todos esos mensajes y esas reseñas tan positivas que siguen teniendo. Arquitecto, diseñador y profesor de artes plásticas y diseño, Maldonado reconoce que su formación artística influye directamente en la manera de construir los escenarios y atmósferas de sus novelas. Siempre digo que al final todo lo que hacemos en esta vida sirve para algo, ¿no? Yo es verdad que cuando acabé la carrera yo nunca ejercí como arquitecto, pero estudiar arquitectura me ha servido muchísimo, me ha abierto las puertas a, en este caso, ¿no?, poder recurrir a todo ese conocimiento y poder convertirlo en el eje de unas novelas, ¿no?, de una saga que cuenta las historias que hay detrás de los edificios. Entonces yo creo que seguramente si no hubiera estudiado arquitectura no podría ver los edificios y el patrimonio con los mismos ojos, así que para mí ha sido fundamental, claro. Tras cerrar esta trilogía, el autor no descarta seguir explorando nuevos proyectos literarios, siendo Granada nuevamente una gran fuente de inspiración. Pues sí, me pasa que al final tengo como muchas ideas en la mente, ¿no? A veces lo que me falta es tiempo para poder llevarlas a cabo. Sí que todavía quiero seguir disfrutando, ¿no?, de este lanzamiento de los últimos destellos, de esas rutas literarias que hemos creado, en especial para esta novela, por Granada, pero es inevitable que ya mi cabeza está navegando por otra nueva historia, que estoy ya dándole forma, creando una escaleta, y en cuanto tenga tiempo pues seguramente empiece a escribirla, y será una novela que seguirá en la línea de hablar de patrimonio y de historias que ocurren en lugares importantes, ¿no?, porque a mí al final es lo que me llama, pero será una historia diferente, independiente de la saga, que también se basará en lugares de Granada, pero en este caso nos vamos a abrir a, bueno, pues a hacer un viaje, digamos, por diferentes lugares de Andalucía.
Fíjate que he escrito 3 novelas en las que en cada novela, pues no sé, se pueden hablar a lo mejor de 10, 12, 15 localizaciones de Granada, pero es que siguen ocurriendo descubrimientos, en mi caso, ¿no?, sobre lugares interesantes de Granada. Y de hecho, para el último destello hay ciertos edificios de los que yo quería hablar, pero no me encajaban en la trama y al final se han quedado fuera. Entonces yo creo que nunca va a ser una fuente que se quede ahí acabada, sino que siempre va a darme inspiración. Así que yo creo que seguiré escribiendo y hablando de Granada durante mucho tiempo. De esta trilogía ha salido la realización de rutas literarias por los lugares que aparecen en las novelas. Esto surge en una presentación en la que los propios lectores me lo pidieron, me dijeron, ¿por qué no podemos hacer un paseo contigo en el que nos cuentes pues, de dónde viene la inspiración, los lugares que aparecen en la novela? Y me pareció una idea maravillosa porque al final la novela es como un viaje a través de Granada. Entonces acudí a mi amigo Javi de la O, que es motrileño y guía oficial de Granada, y entre los dos hemos creado una ruta para cada libro. En La Luz de Granada, por ejemplo, partimos del cementerio de San José y hacemos una ruta que discurre un poco por las inmediaciones de la Alhambra hasta bajar al centro. En el caso del Legado Eterno hicimos una colaboración con la Fundación Rodríguez Acosta y entonces la visita se centra en ese Gran Carmen que me parece maravilloso y también en las inmediaciones. Y por último, en los últimos destellos, justo ayer domingo hicimos la primera ruta destinada a ese libro que recorre más bien lugares del Albaicín y del Sacromonte. Al final es una experiencia pues muy chula, viene gente que se ha leído las novelas y gente también que no se las ha leído, pero que les resulta interesante descubrir la ciudad con otro ojo, ¿no? Y luego, bueno, pueden después leerse las novelas y terminar de vivir la experiencia. Solemos hacerla en fin de semana, o sábado o domingo por la mañana, y lo que hacemos es que a través de las redes sociales lanzamos un formulario, la gente interesada se apunta y ya está, llenamos los grupos y la hacemos. Es verdad que ahora hay una temporada de más calor, entonces tenemos 2 programadas, una que se hizo este fin de semana pasado y otra el 21 de junio, y ya la siguiente será en septiembre. Tras su participación en Motril, también estará este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares de La Luz de Granada. Pues sí, lo próximo después de lo de Motril es que este fin de semana estoy en Madrid, en la Feria del Libro de Madrid. El sábado presentaré allí por la tarde, que también, bueno, como en esta novela pues parte de la trama transcurre allí, pues me parecía interesante que lleváramos también esta historia hacia allí. La Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril entra en la recta final del plazo de prescripción para el curso 2026-27, que permanecerá abierto hasta el próximo 31 de mayo. Durante estos días, el centro registra una gran afluencia de personas interesadas en conocer su oferta educativa y las diferentes enseñanzas artísticas que se imparten en sus instalaciones. Durante estas semanas, estudiantes y familias se acercan a la Escuela de Arte de Motril para informarse sobre las distintas enseñanzas artísticas que ofrece el centro, tanto en horario de mañana como de tarde. Entre ellas se encuentran estudios de bachillerato y ciclos formativos repartidos en 6 especialidades diferentes. Alejandro Vega, director del centro, explicaba las distintas vías de acceso y los procedimientos de solicitud disponibles para quienes deseen cursar estudios artísticos el próximo año académico. Además, recordaba que este viernes finaliza el plazo oficial de prescripción, por lo que animaba a los interesados a formalizar cuanto antes su solicitud. El periodo de solicitud es doble. Ahora estamos en un periodo que va desde el 1 al 30 de mayo, con lo cual es muy importante que los que estén interesados en estudiar esto el año que viene lo hagan antes del viernes. Y después tenemos un segundo periodo que va del 1 al 20 de junio. La diferencia está en que el periodo de ahora, el que acaba el viernes, es para todas las personas que tienen que hacer prueba de acceso, mientras que el periodo que va del 1 al 20 de junio es para personas que se acojan al supuesto de no hacer la prueba de acceso. La diferencia está en cuanto al nivel de estudios que se tenga. Si se tiene un estudio de alguna forma asimilado a las enseñanzas artísticas, como puede ser un Bellas Artes, Arquitectura o un Bachillerato de Arte, no tienen que hacer esa prueba de acceso y tienen que hacer solamente la inscripción en el mes de junio. Mientras que cualquier persona que no tenga esa enseñanza, o incluso aunque no tenga ningún tipo de estudio, pero tenga un requisito de edad, que serían los 19 años para enseñanzas superiores o 17 años para enseñanzas de grado medio, pues pueden solicitarlo y lo tienen que hacer en este periodo que acaba ahora el 30 de mayo. En cuanto a la oferta de ciclos formativos, el centro cuenta actualmente con 6 especialidades, una de grado medio y el resto de grado superior, abarcando distintas disciplinas vinculadas al diseño y las enseñanzas artísticas. La de grado medio es la de textiles y alfombras, es en horario de tarde, mientras que el resto, las de enseñanza superior, tenemos una en horario de mañana, que es proyecto y dirección de obras de decoración, y el resto es en horario de tarde. Tenemos fotografía, modelismo de indumentaria, cerámica, fotografía
y gráfica publicitaria. Son unas enseñanzas artísticas muy interesantes, que además son únicas en toda la comarca. Por tanto, yo animo a todos los que tengan algún tipo de inquietud artística o que crean que puedan tenerla, porque hay muchos que la descubren una vez que están aquí con nosotros, que se animen, que vengan, que nos conozcan y que formen parte de nuestra comunidad, de la Escuela de Arte Palacio Ventura. Por otro lado, se puede contemplar en la escuela una exposición con los trabajos finales realizados por alumnos que concluyeron los estudios el pasado curso. Una muestra que permite conocer de primera mano la creatividad y el nivel artístico de los proyectos desarrollados en el centro. Ellos nos han dejado estos proyectos y van a estar con nosotros hasta ahora, hasta que acabe esta exposición. Y tenemos, si os dais cuenta, en este vestíbulo tenemos tanto el de gráfica publicitaria como el de fotografía y el que está detrás de mí, que es el de proyectos de obras de decoración. En la planta de abajo contamos con los otros dos ciclos, que es el de moda, modelismo y indumentaria, y de cerámica. Y entonces es una exposición a la que le tenemos especial cariño, puesto que son los mejores trabajos de nuestros alumnos, con lo que la semana pasada la inauguramos y son muchas las personas que están pasando a ver qué es lo que se hace aquí, ¿no? Tenemos una enseñanza muy interesante y que al mismo tiempo son muy desconocidas para parte de la población de Motril, y con exposiciones como la que tenemos ahora pues nos sirve para darnos a conocer y animar a todos a que vengan y que nos conozcan. Otra interesante exposición que llega a sus últimos días es la dedicada al artista Helga Dietrich, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de mayo aquí, en la sala Almacén de Azúcar de la Fábrica del Pilar. Una muestra que ha permitido recorrer la trayectoria artística de esta creadora alemana a través de diferentes obras de pintura y escultura, reflejo de su particular universo creativo y su constante búsqueda expresiva. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. El teatro aficionado continúa teniendo protagonismo en Motril con una nueva propuesta cultural para este fin de semana. La compañía La Luciérnaga Teatro pondrá en escena el próximo 30 de mayo a las 8 de la tarde en el Liceo Artístico y Literario la obra La Residencia. Habitar el recuerdo es también seguir viviendo. Una pieza escrita por Rolando Salas y adaptada por Ana Constant, que refleja el día a día, los recuerdos y las emociones de un grupo de personas mayores en una residencia. Durante uno de los ensayos de la obra, el autor Rolando Salas explicaba que el proyecto nació hace más de 30 años como un sainete, aunque con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en una obra teatral dividida en 3 actos gracias a la adaptación realizada por Ana Constant. Y es una obra en 3 actos cortos, no son muy largos, pero ya dejó de ser un sainete de 15 minutos y se convirtió en obra de teatro. Y yo entonces busqué de la gente que conocía, y casi todos ellos han hecho teatro conmigo años atrás, hace 30 años. Así que los busqué, los llamé, les invité a participar en una obra de teatro por divertirnos nada más. Y ahí está el grupo.
Es una comedia dramática, que es un género ambiguo, intermedio entre el drama y la comedia. Pero yo he intentado que tenga de drama poco. ¿Por qué? Porque años atrás, cuando hacía teatro con el ayuntamiento, hicimos comedia y algunas las llevamos a las residencias de aquí de Motril. Recuerdo, hubo cosas lindas, pero también equivocaciones. Por ejemplo, mucha gente mayor que está en la residencia que se emociona por todo. Cualquier cosa se pone a llorar. Eso yo no lo conocía. Es una realidad que la gente le trae recuerdos seguramente, o bien no sabe qué le sucede, pero le dan ganas de llorar. Entonces eso hay que tener mucho tacto. La residencia presenta a un variado grupo de personajes, cada uno con personalidades e historias muy distintas, que conviven en una residencia de mayores. Según destacaba Ana Constant, ayudante de dirección, la obra mezcla momentos de humor, emoción y reflexión, acercando al público a situaciones cotidianas llenas de humanidad. Es el ambiente de una residencia, pero con unas características muy distintas, donde hay todo tipo de personajes, desde la señora casta y muy religiosa, la más libertina, la famosa vedette, incluso un revolucionario que viene de un país latinoamericano y viene contando sus grandes fracasos personales y sus grandes triunfos en la lucha. Y viene con ese espíritu luchador y va a revolucionar la vida en la residencia. La Luciérnaga Teatro está formada por un grupo de amigos aficionados al teatro que comparten desde hace años su pasión por las artes escénicas y que ahora unen fuerzas para poner en marcha este proyecto. Entre los intérpretes que dan vida a los distintos personajes se encuentran Gracia Amaya, Domingo Briones y Laura Díaz, entre otros actores del elenco. Yo soy una vedette de los años 60, 70 y actualmente estoy jubilada y en la residencia. Y entonces mis compañeras y compañeros me piden que les cante canciones de mi antiguo repertorio. Y yo, pues, muy gustosa, pues revivo mi trabajo y mi artisteo de mi época y les canto. En esta obra concreta yo tengo que hacer el papel de un anciano refugiado en un refugio, en una residencia de ancianos, a la que me ha traído mi hija porque, bueno, pues ya soy un hombre que no tiene ni pensión ni tiene dinero y bueno, de alguna manera ellos dos, marido y mujer, se comprometen en mantenerme en esa residencia y yo vivo ahí una historia de amor. Directora de la residencia. Una directora que, bueno, es un poco osca, un poco antipática, porque tiene un problema de amor. La abandonó su novio y este novio, pues luego se presenta como profesor de la residencia y se cruza conmigo y bueno, volvemos otra vez nuestro noviazgo. Mi papel es una mujer prepotente, muy de derecha, que tenía un marido y está muy fiel y se cree que en la residencia es más que nadie. Y una enteradilla, como decimos aquí, y muy llevada y con mucho collares, una mujer, todo lo contrario que estoy yo. Pues ese es mi papel. Vine a esta obra como el que viene para hacer bultos. Yo no pensaba hacer nada en la obra, pero Rolando me vio, me dice, tú eres de Cideria. Pues una mujer alegre, que le ha gustado el teatro, le ha gustado en los cabarets, le ha gustado, ha tenido hombres pero nunca se ha casado. Y es más alegre, la que da la alegría
a la de esta, que no lo hemos hecho porque no la habéis visto. Y yo hasta canto una cancioncilla de picante. Bueno, pues yo el personaje que represento es Gervasio, uno de los residentes que hace bulto aquí, nada más, porque yo jamás he hecho teatro, nunca, nunca. Pero Rolando se empeñó en que yo interviniese porque tengo la voz más potente o algo así, no sé. Así que él es el que me ha captado, es el que se empeñó en que yo viniese. Pero yo le dije que tuviese cuidadito y que los textos que me pusiese fueran muy simples, porque yo tuve un ictus y mi memoria no anda ya muy buena. Así que él lo aceptó así y hago pues un personaje un poquito de relleno. Algunos de los componentes de la Luciérnaga Teatro cuentan ya con una amplia experiencia sobre los escenarios, tras haber participado anteriormente en distintos grupos de teatro aficionado. La verdad que esta experiencia de sumergirse un grupo en otro la empezamos el año pasado con otra obra, el año pasado no, hace 2 años, con otra obra de Rolando en la que buscamos miembros de distintos grupos, hicimos una simbiosis y conseguimos representar otra obra de Rolando con gente de distintos grupos. Entonces, pues esa experiencia nos sirvió y fue positiva. Y la hemos repetido con esta segunda obra de Rolando, que él nos pidió colaboración, y entonces pues Mutrayil ofreció a su gente, y de hecho aquí en esta hay 4 personas del grupo, más yo como ayudante de dirección. Me remonto a hace muchos años ya. Yo desde niño tenía un padre que trabajaba con José María Rodero, y yo estaba entonces en los Salesianos de estudiante antes de hacer el ingreso de bachillerato, y con mi padre hacíamos obritas de teatro que él las promocionaba para obtener dinerillo que los frailes en aquella época no cobraban y tuvieran también un poco de qué vivir. A mí ese gusanillo que introdujo mi padre en aquella época, y a mis 2 hermanos también, me ha perseguido durante muchos años. Es verdad que en la época laboral, mientras tú estás criando hijos, mientras tú estás en pleno trabajo, pues eso un poco pasa en un segundo plano, y yo me he dedicado a la profesión de enseñante. Una vez que me jubilo, y en la enseñanza nos prejubilaban con 60 años, yo volví a caer en aquel gusto que de mí surgía, y que me volvía a recordar aquellos tiempos infantiles, y me encontré de casualidad con un grupo, Mutrayil, con que me llamaron porque yo había terminado de jubilarme y, oye, ¿por qué no quieres hacer un papelito? Y yo, pues vamos ahora mismo. Y ahí me enrollé con ellos. Esto estoy hablando ya del año 11 de nuestro siglo. Y desde entonces estoy con ese grupo, formo parte de él. Yo llegué aquí en el 90 y empecé con Rolando, o sea que fíjate ya si llevo muchos años, muchísimos, 30 o algo de eso. Y lo que había hecho, pues desde niña estoy haciendo teatro en el colegio, ¿sabes? Muchísimo, muchísimo. Desde el primer momento ha sido... Es que es muy enriquecedor. Además yo era muy tímida, sigo siéndolo, pero bueno, ya soy más capaz de salir y de, bueno, yo qué sé, de otras cosas. Te libera timidez, aporta creatividad, o sea, para mí es muy enriquecedor. Deberían en los colegios de poner clases de teatro, sí, porque es muy enriquecedor. 25 o 26 años. ¿Qué te da el teatro? Ay, felicidad, felicidad. Cantar, bailar y el teatro en mi vida. Mi madre decía cuando era pequeña, esta niña nació para artista, porque siempre estaba cantando y bailando. Y me encanta el teatro, todo. Estoy en 2, ayer me viste y aquí, pues todo lo acaparo. Lo he hecho con Libre y Activa. Hemos estado en el Calderón haciendo lo de la mujer, que lo del maltrato, que hicimos lo de los zapatos, y una obra que yo marché de llorar porque es que es real,
lo vive. Lo estoy disfrutando porque es un grupo de compañeros con el que se pasa muy bien, la verdad que sí. El Ateneo de Motril realizó el pasado sábado un viaje cultural y de convivencia a la Alpujarra granadina, una actividad en la que los participantes pudieron conocer de cerca el patrimonio histórico y arquitectónico de Bubión, acompañados por el arqueólogo Agustín Sánchez. La jornada reunió a numerosos integrantes del Ateneo en una nueva propuesta cultural organizada por la entidad motrileña, que continúa apostando por acercar a sus socios algunos de los enclaves más representativos del patrimonio andaluz. Durante la visita a Bubión, los asistentes realizaron un recorrido por sus calles y rincones más característicos, descubriendo la singular arquitectura tradicional de la zona y la historia ligada a este enclave situado en pleno barranco de Poqueira. El arqueólogo Agustín Sánchez fue el encargado de guiar el paseo cultural, ofreciendo explicaciones sobre los orígenes del municipio, la herencia morisca y las particularidades de las construcciones típicas alpujarreñas, además de diferentes aspectos relacionados con la evolución histórica y cultural del pueblo. 40 kilómetros en línea recta, desde allí a allí, pasamos de 0 metros al techo de la península ibérica. Es decir, en este transcurso se genera una cordillera montañosa que es Sierra Nevada y su ladera sur, con unos barrancos y una altura muy características, como esto de aquí. Impresionante. Pasamos en muy poco espacio, de una zona muy baja a una muy alta. Eso es lo que genera, de manera natural, una geología, como vemos, unos paisajes muy abruptos, con esos barrancos en V tan acentuados, como vemos aquí, ¿no? Cómo se genera esta V hacia el mar siempre. La actividad se desarrolló en un ambiente de convivencia y participación y forma parte de la programación cultural que el Ateneo de Motril organiza periódicamente para promover el conocimiento del patrimonio histórico, artístico y natural de Andalucía. Si yo quisiera abrir una ventana, no es como, venga, llamo a un albañil que me haga la ventana, no. Tengo que pedir un permiso a Cultura para que lo aprueben si se corresponde con los rasgos adecuado, pero también os digo una cosa, no todas las casas tienen el mismo nivel de protección. En este pueblo, en el barranco del Poqueira hay 4 niveles de protección, del 1 al 4. 4 es el máximo, 1 es el mínimo. Por ejemplo, esta calle probablemente tengo un nivel 1, porque no es históricamente, aparentemente muy relevante. La iglesia o mi casa, que la vamos a ver en la plaza del pueblo, tiene nivel 4, máxima protección. Y así llegamos al final de Arte Nativo. Gracias por acompañarnos una semana más en este recorrido por la actualidad cultural. Les animamos a que disfruten estos días de la Feria del Libro de Motril, con actividades, encuentros con autores, teatro, talleres y muchas propuestas para todos los públicos. Una cita cultural que merece la pena vivir y no perderse. Hasta la próxima semana.